La primera lectura de hoy está tomada del libro de la sabiduría y nos habla de encontrar a Dios, que es el Creador, a partir de la creación, a partir de las criaturas. Encontrar a Dios, que es invisible, a partir de lo que sí se ve, a partir de lo visible. Encontrar a Dios, que no tiene límites, a partir de las cosas de este mundo, que son todas limitadas, quizás inmensas, como las galaxias, pero limitadas. Y esto nos hace recordar la dificultad que muchos encuentran hoy cuando se habla de ciencia y fe. Para ellos, el terreno de la ciencia es un terreno seguro. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento que ha sido puesto a prueba, que ha sido revisado por pares, ¿no? Las famosas revisiones por pares. ¿Y qué significa esta revisión por pares? Pues quiere decir que tú escribes un artículo, tú eres especialista en un determinado campo, por ejemplo, eres especialista en geología, escribes un buen artículo, pero para que eso tenga autoridad, otros que también son geólogos tienen que pronunciarse sobre lo que tú dijiste. Eso se llama revisión por pares. Entonces, para muchos la ciencia es un conocimiento firme, porque es un conocimiento que ha sido puesto a prueba. Hay experimentos, hay razonamientos, hay métodos estadísticos, hay ecuaciones en muchos casos, y hay además esta revisión mutua, revisión por pares. Esas mismas personas suelen pensar que la fe es en cambio un terreno absolutamente inseguro, donde lo único que prima es algo así como la autoridad y la costumbre. Muchos miran a la fe como una especie de apuesta en el vacío, algo así como que yo creo en esto porque quiero creer en esto. Y no faltan los que comparan las creencias religiosas con los gustos artísticos o con las aficiones. Recuerdo el caso del filósofo Fernando Savater, español, que hace bastantes años decía, bueno, que lo de la fe era como al que le gusten las carreras de caballos. ¿A ti te gusta eso? Adelante, disfrútalo, eso sí no se lo impongas a nadie, pero si lo quieres vivir y lo quieres disfrutar, pues disfrútalo. Pues hay mucha gente que mira la fe de esa manera y que por lo tanto piensa que es incompatible la ciencia y la fe. Como es un tema tan extenso, del cual gracias a Dios he podido hablar y me he podido expresar en otras oportunidades, aquí solo quiero mencionar dos cosas. Lo primero es que recordemos los límites que tiene el conocimiento científico. Y esos límites no son exteriores, no son límites que le impone una autoridad externa, por decir algo, la Iglesia. Mucha gente piensa que la Iglesia pretende limitar a la ciencia, el conocimiento científico. No, realmente la ciencia no tiene que limitar, la Iglesia no tiene que limitar el conocimiento científico, pero hay límites que son intrínsecos de la ciencia, porque el método científico indica qué clase de preguntas se pueden hacer. Por ejemplo, hay una pregunta que no cabe dentro de la ciencia, y esa pregunta es ¿por qué las cosas son como son? Esa pregunta no cabe dentro de la ciencia. Mira todo, estudia todo lo que quieras, yo lo he hecho, estudia todo lo que quieras el método científico. No hay nada dentro del método científico que te autorice a responder esa pregunta, ¿por qué las cosas son como son? La ciencia finalmente a lo que llega es a un conjunto de regularidades probabilísticas o por medio de ecuaciones diferenciales o por medio de otros artilugios matemáticos como pueden ser tensores, por ejemplo, y finalmente pues escribe sus ecuaciones, escribe sus leyes de proporcionalidad de una manera jerárquica, pero esas leyes fundamentales, esas leyes primeras, como las estudia, por decir algo la física, ¿por qué son así? Alguien podría decir, no, pues es que estamos en un multiverso y hay muchos otros universos donde hay otras leyes de otras maneras. Sí, tú lo puedes plantear de esa manera, pero entonces, ¿por qué hay un multiverso que tiene esas características? Y ahí te das cuenta que la ciencia no puede responder eso. No es que esté mal la ciencia. Entonces hay un límite en el conocimiento científico por el método científico.
Otro límite muy interesante para estudiar en la ciencia es el tema de la repetibilidad. Si tú aseguras que tú has logrado, por ejemplo, un reactor de fusión nuclear y que ese reactor está funcionando en la sala de tu casa y que así tú tienes resueltos tus problemas energéticos, pues habrá millones de personas que estén interesadas, pero lo primero que te van a decir es, lo que usted tiene que allá, que supuestamente es un reactor, tiene que explicar cómo funciona y tenemos que ponerlo a funcionar en otras partes. Es decir, si lo suyo es replicable es ciencia, si lo suyo no es replicable no es ciencia. Y pregunta, ¿todo es replicable? ¿Todo lo que sabemos del ser es replicable? Claro que no. Entonces, si no es replicable, quiere decir que puede ser conocimiento y sin embargo no es ciencia. Este conocimiento de las leyes de la ciencia es muy importante, o de los límites de la ciencia, digo mejor, es muy importante para salir de la idea de que la ciencia lo puede saber todo y lo conoce todo. En el mismo sentido de la primera lectura de hoy, hay algo que también tengo que destacar, y es que la supuesta oposición entre ciencia y fe es una cosa más bien reciente. Es algo que tiene fecha de nacimiento, mediados del siglo XVIII. Como estamos llegando a mediados del siglo XXI, pues quiere decir que esto tiene unos 300 años. Mira la historia de la humanidad y te darás cuenta que 300 años son una rendija bastante estrecha. Y los intereses por los que esto sucedió, es decir, la necesidad o la opción de poner en oposición ciencia y fe, tiene orígenes en causas que no son científicas y que tampoco tienen nada que ver con la fe. Son realidades políticas, realidades culturales, realidades sociales que tienen nombres propios. Tú puedes saber que era lo que querían los ilustrados franceses, hombres como D'Alembert, por ejemplo, hombres como Rousseau, hombres como Voltaire. Tú puedes ver que era lo que ellos querían y por qué ellos hablaban como hablaban y por qué así se estableció esa oposición. Es una oposición artificial. Así que la primera lectura nos está enseñando algo fundamental. Nosotros no tenemos por qué creer en esa oposición. Nosotros sabemos que hay una fuente de sabiduría y que esa fuente de sabiduría nos permite el conocimiento científico, pero nos permite también muchas otras maravillas. Que Dios nuestro Padre te bendiga y no te dejes creer de historias de oposición irreconciliable entre ciencia y fe.